Buenos días o buenas tardes, según las circunstancias de cada uno. Otro que no ha comido como nosotros. Buenos días, vamos a darle cuenta de los asuntos aprobados hoy en Consejo de Ministros, que es el penúltimo del año y, como el anterior, con más de un centenar de puntos en el índice, por lo que procuraremos centrarnos en los más importantes. De todos los demás tiene en detalle la referencia de Consejo de Ministros. Hoy me acompaña el ministro de Justicia, que dará todos los detalles de la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley de Gobierno, es decir, como primer trámite para recepción de informes antes de su envío a las Cortes Generales. Y a la ministra de Empleo, que hoy ha presentado en Consejo un importante paquete de medidas de empleo que incluye un anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley General de Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Como saben, les informamos de ese borrador hace unas semanas. Ahora ya ha superado el trámite de anteproyecto de ley para remisión a informes. Además, se ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Todo ello muy ligado a la presentación del informe sobre la reforma laboral de la OCDE y a la presentación en Consejo de Ministros del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España. De todas estas medidas informará la ministra de Empleo. Por mi parte, yo les haré referencia de una importante reforma estructural que pasa hoy su trámite por Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes Generales. Estoy hablando de la Ley de Desindexación de la Economía Española. Es un elemento muy importante para mejorar la competitividad, que es la base para el crecimiento y la creación de empleo. Lo que se hace es crear un marco normativo que favorezca la estabilidad de precios en línea con la Unión Europea a la que pertenecemos. Por simplificar y para que pueda entendérseme, si es posible, en un título tan complejo, dejar de ligar cualquier subida de precios que se produce en el sector público a la evolución del índice de precios al consumo, al IPC. Aquellos precios públicos, por ejemplo, un contrato que se celebren a partir de ahora, no se actualizarán automáticamente al índice de precios al consumo, sino que la subida se hará según la subida de los costes de ese propio servicio. La actualización automática de determinados precios del sector público al IPC producía una serie de inercias, no solo en el sector público, sino que se acarreaban al sector privado, y consideramos que debe evitarse lo que se llaman efectos de segunda ronda. Voy a tratar de explicarlo de manera muy simplificada. Si sube un precio público, alguien, no sé si están llamando a la puerta, si estamos aquí encerrados. Los 28. Con lo difícil que es explicar los efectos de segunda ronda, como pierda el hilo. Si sube un precio público que forma parte de la cesta por la que se determina el IPC, sube el IPC. Al subir el IPC hay que volver a subir ese precio público como consecuencia de la subida, con lo que acabamos que con una economía indexada al índice de precios al consumo, las subidas se iban retroalimentando las unas con las otras, mientras que con una economía desindexada los precios públicos, los precios de esos servicios, subirán con arreglo a determinados costes que inciden en el precio final, pero no por el efecto generado por una actualización automática conforme a IPC. Como saben, este texto pasó en septiembre por Consejo de Ministros, ha sido sometido a audiencia pública y cuenta con todos los informes preceptivos. Ámbito de aplicación. Voy a ser muy sistemática. Se aplica de forma preceptiva al sector público, estatal, autonómico y local, todos los valores monetarios de la Administración y precios regulados. Al sector privado solo de forma indicativa. Las actualizaciones periódicas quedarán sometidas a la libre voluntad de las partes y, si no hay nada al respecto, no se realizará revisión. En caso de pacto explícito
que no especifique el índice de actualización por el que tendrán que actualizarse, se aplicará el índice de garantía de competitividad, que es el que señala la ley. Quedan excluidos del ámbito de aplicación no solo aquellos aspectos que hasta hoy no estaban indexados, sino la negociación colectiva, por estar expresamente reconocida como derecho constitucional, de forma que la actualización de salarios no puede sustraerse al acordado por las partes. Las pensiones, cuya actualización es objeto de una norma específica, y los contratos relativos a instrumentos financieros, de forma que los emisores españoles tengan la máxima capacidad y flexibilidad de formatos para captar el ahorro nacional e internacional al menor precio. ¿Cómo se va a aplicar esta norma al sector público, su contenido? La norma general es la no indexación. Excepcionalmente podrá haber revisiones periódicas o no periódicas en función de precios, de índices de precios específicos. Revisiones periódicas. Solo cabe esa revisión periódica del precio si está autorizada por un Real Decreto que desarrollará esta ley, en la que se incluirán supuestos de revisión que están justificados. Con carácter general, no serán revisables los costes que deriven de la mano de obra, los financieros, gastos generales o de estructura, ni el propio beneficio empresarial, salvo que la excepción esté incluida en el Requisito de ley. Revisión no periódica. En vez de exigir que la revisión esté permitida en el Real Decreto, solo se exige una memoria justificativa, además de orientación a costes mediante índices específicos. Dos casos particulares: precios regulados, que requieren también autorización de comisión delegada de asuntos económicos o institución equivalente en otros ámbitos territoriales, y contratos del sector público, que la revisión no periódica vendrá regulada en el Real Decreto. Hasta que entre en vigor ese Real Decreto, que desarrolla por ley, seguirá la normativa vigente aplicable a los contratos del sector público de obra y suministro de fabricación. El Real Decreto deberá aprobarse en el plazo de 6 meses desde que entre en vigor la ley. La ley modificará un gran número de normas que incluyen diversas fórmulas de desindexación. Eso se lleva a cabo con una disposición derogatoria amplia, pero excepcionalmente se modifica expresamente por su importancia y porque es lo que va a estar más afectado por la ley de desindexación, la ley de contratos del sector público, y por su representatividad y su peso social en el ámbito privado, la ley de arrendamientos rústicos y urbanos. Siguientes asuntos. Hoy se aprueba el Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 de enero de 2013. Saben que se aprueba a final de año la correspondiente al año anterior. La cifra de población a 1 de enero de 2013 es de 47.129.783 habitantes. Esto supone un descenso respecto del año anterior de 135.538 habitantes en términos absolutos y un 0,3% en términos relativos. Quiero destacar también brevemente dos asuntos que tienen que ver con tareas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en relación a la infancia. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se dispone la remisión a Cortes Generales del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños, que amplía y completa la Convención de Naciones Unidas de 1989 y que a día de hoy ha sido ya ratificado por 17 Estados. Es importante porque supone un avance en la protección especial para la infancia como sector vulnerable. Reconoce los derechos del niño a ser informado, a expresar su opinión en determinados procedimientos y además regular los papeles a desempeñar en los procedimientos que afecten a los niños, especialmente judiciales, por las autoridades judiciales, representantes y organismos de protección al menor. Por último, también les informo que el Consejo de Ministros ha autorizado la firma del convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la Federación Rusa. Como saben, España y Rusia han mantenido contactos desde agosto de 2009 con vistas a la negociación de un convenio de colaboración en materia de adopción internacional. El texto del convenio se adoptó en la reunión celebrada en Madrid el pasado 3 de octubre. La firma de estos convenios sirve para instaurar un sistema de cooperación dirigida a asegurar en los procesos de adopción internacional la eliminación y prevención de la sustracción, tráfico y venta de menores de edad. Se sigue la práctica que ha inspirado el convenio de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado de Protección del Niño y Cooperación en el ámbito de la adopción internacional. A través de esta firma lo que queremos es poder volver a reanudar la tramitación de adopciones internacionales hacia un país al que se dirigen un gran número de solicitudes de familias
españolas. Conviene señalar que a raíz de la modificación legislativa del Código de Familia ruso realizado a partir del pasado mes de julio de 2013, las autoridades rusas han señalado la necesidad de que haya convenios bilaterales para que los países de acogida de menores rusos puedan continuar los procedimientos de adopción. Con la modificación se paralizaron estos procesos y con la tramitación que queremos hacer de manera rápida y ágil de este proceso, esperamos que puedan reanudarse estos procesos de adopción. Por último, y en el capítulo de informes, les informo que el Ministerio de Industria ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre la subasta que se celebró ayer. Como saben, ayer jueves se celebró una subasta que se llama de contratos de energía para el suministro de último recurso, la CESUR, para fijar el precio de la energía durante el primer semestre de 2014. El resultado de esa subasta suponía un incremento del precio de la factura de 10,5% para el consumidor doméstico. Afectaba a 16,2 millones de consumidores, 14,6 millones de hogares y el resto pymes principalmente. El precio al cierre de la subasta suponía un incremento del 25,6% respecto de la anterior, a la del trimestre pasado y por encima de las cotizaciones del mercado de futuros. Saben que las dos órdenes ministeriales de los años 2009 y 2010 establecen que la Comisión Nacional, en este caso ya la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, tiene que validar esa subasta una vez que se produzca. Por su parte, el Ministerio de Industria, como ya había hecho semanas antes en relación al precio del pool, requirió un informe sobre el comportamiento de esa subasta. Como bien saben, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en el ejercicio de su función de supervisión, ha emitido hoy un informe en el que establece que no es válida esa subasta porque concurrieron circunstancias atípicas, entre otras en el precio, volumen subastado y número de rondas celebradas, y también porque los precios del pool de los días anteriores han tenido valoraciones anormalmente altas, lo que ya estaba siendo objeto de investigación de oficio por la Comisión y instancias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Ministerio de Industria, esta misma mañana, por resolución del Secretario de Estado de Energía, ha anulado todos los efectos de la subasta y ha declarado que el precio de la subasta no puede ser aplicado para fijar el precio de la energía el primer trimestre del 2014. Es decir, que no se va a producir la subida del 10,5% que establecía el resultado de la subasta, porque esa subasta ha sido declarada no válida. Sin embargo, las órdenes ministeriales de los años 2009 y 2010 no resuelven cómo fijar el precio en todos los supuestos en que la subasta ha sido declarada no válida, solo para un determinado caso. Por tanto, el Gobierno y especialmente el Ministerio de Industria trabaja para establecer un procedimiento que permita la determinación del precio de la energía conforme a criterios objetivos y transparentes de mercado y que sea de aplicación a partir de 1 de enero de 2014. Para esto ha pedido también informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien ya ha señalado en la propia resolución anterior que debemos trabajar en un nuevo sistema de fijación de los precios de la energía. Esto es cuanto quiero informarles de entrada. Voy a dar la palabra en primer lugar al ministro de Justicia. Gracias, vicepresidenta. Como ha informado la vicepresidenta del Gobierno, esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Algunos de ustedes recordarán que en la primera comparecencia que hice en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, nada más tomar posesión como ministro de Justicia, anuncié que presentaríamos este proyecto, que lo haríamos en la primera mitad de la legislatura, cosa que por fechas estamos efectivamente cumpliendo, y que lo haríamos de acuerdo con los criterios que habían inspirado el discurso del Partido Popular en relación con el siempre grave conflicto del aborto. Esto es, en primer lugar, la defensa, tal y como hizo la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, tanto de la proyección de vida del concebido y no nacido, como de los derechos de la mujer. En segundo lugar, atendernos a la interpretación que para resolver esos conflictos había marcado el propio Tribunal Constitucional. Y, en tercer lugar, actuar siempre en interés de la mujer.
Después de un periodo de reflexión ciertamente amplio de esta primera mitad de legislatura, después de haber consultado y estudiado el derecho comparado y de haber escuchado todas las voces y de los expertos que han querido acercarse a nosotros o nosotros a ellos, hoy lo que hemos hecho es aprobar este anteproyecto de ley que, como les digo, en primer lugar cumple un requisito, un compromiso electoral de nuestro partido, del Partido Popular, que en segundo lugar recupera el equilibrio establecido en la doctrina del Tribunal Constitucional, ese equilibrio que exige el legislador entre la protección del bien jurídico del nasciturus y los derechos de la mujer, y que además resuelve muchas situaciones de inseguridad, de inquietud en la sociedad en general y en los profesionales médicos en particular. ¿Cuál es el resultado? El resultado es una norma, y creo que esto es lo más importante de todo, que por primera vez en la historia de España, libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal. Eso es algo que existía, lógicamente, antes de que el aborto fuese despenalizado en 1985, que se mantuvo con la ley de 1985 y que se mantuvo también en la ley de 2010. El Partido Socialista nunca entendió que la mujer debería de ser objeto de cosa distinta, nada más que de una calificación penal en distinta gravedad, semejante a aquella que la conducta que merecía el reproche tenía que hacerse. Por el contrario, el Gobierno lo que entiende es que en el supuesto dramático de un aborto, la mujer nunca es culpable, la mujer siempre es víctima y, por lo tanto, en ninguno de los supuestos en los que esta conducta queda penalizada en nuestro Código Penal existirá, a partir del momento en que las Cortes Generales aprueben esta ley, ningún tipo de reproche para la mujer. En segundo lugar, quedamos con una norma que ofrece nuevas garantías en forma de asesoramiento y que entiende, por lo tanto, que la conformación de la decisión de la mujer en aquellos casos en los que la legislación le permite abortar tiene que estar precedida por una valoración de todas y cada una de las posibilidades, y eso exige un asesoramiento en profundidad, no como el cumplimiento de un mero trámite. Por lo tanto, cuando se recaba el consentimiento de la mujer, lo que se está buscando es un consentimiento informado, un consentimiento libre y un consentimiento válidamente emitido, directamente o, y esta es una segunda e importantísima novedad de la ley, con la participación de los titulares de la patria potestad. Y, por lo tanto, suprimimos también la imposibilidad, dificultad que tenían en esta legislación que en estos momentos tenemos vigente, muchas veces las mujeres, para que la ley amparase que iban a estar acompañadas en la adopción de esta decisión por sus progenitores cuando eran menores de edad. Es una ley que aporta seguridad jurídica a los profesionales sanitarios, es una ley que simplifica los supuestos que, conforme a la doctrina constitucional, tienen que regular en determinados casos la despenalización del aborto, y es una ley que, insisto, lo que hace es recuperar un equilibrio que se marcó por la doctrina del Tribunal Constitucional en 1985, que fue reflejado con todas sus imperfecciones en aquella ley de 1985 y que fue roto unilateralmente, sin previo aviso, sin compromiso con los ciudadanos en el año 2010. Una ley, la del 85, que estuvo vigente con gobiernos socialistas y con gobiernos del Partido Popular. Como recordarán, y lo haré con concisión, quedando por supuesto después a la disposición de todos ustedes y anunciando desde ahora mismo que esta tarde en el Ministerio de Justicia tendremos un equipo de los que han participado directamente en la elaboración del proyecto a disposición de todos los medios de comunicación para entrar en todos los detalles que tengan conveniente. Sí quiero decirles que lo más importante que nos dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1985 es que la vida del concebido y no nacido encarna un valor fundamental garantizado en la Constitución como un proyecto de vida humana. Y eso es un bien jurídico que el Estado en todas sus formas está obligado a proteger, no solamente mediante la obligación de impedir que se interrumpa durante su formación, sino también de defenderle mediante un sistema legal. Y la segunda consideración que nos hizo el Tribunal Constitucional es que ese bien jurídico no tiene un carácter absoluto, porque ese bien jurídico puede verse limitado por la existencia de unos derechos reconocidos por nuestra legislación y que, por lo tanto, ahí cuando se produce el conflicto es cuando el legislador debe resolver ese conflicto. Lo que no puede hacer los poderes públicos es ignorar el conflicto y decidir que unilateralmente
cuando entran en colisión dos bienes jurídicos protegidos, nos tenemos que olvidar de uno, ni en beneficio de uno ni en beneficio de otro. La existencia de una situación de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer embarazada, la presión insoportable que para la mujer puede acarrear la gestación que sea consecuencia de un delito, de un atentado contra su integridad, representan supuestos de colisión entre la vida del nasciturus y la vida, la salud o la dignidad más esencial de la mujer. Y esos supuestos de colisión son los que resuelve el legislador y es lo que hemos introducido en esta ley. Por ello, y de forma sintética, insisto, la reforma que hoy presentamos establece estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que éste sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, o, segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la indemnidad sexual de la mujer. Lo que no cabe dentro de este proyecto, porque sería radicalmente contrario a la doctrina hasta en 3 sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, es hacer depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección. Y esa es la razón por la que en la nueva legislación el sistema de plazos que dejaba en capacidad de decisión única y exclusivamente de los titulares de los bienes que entraban en conflictos, sin necesidad de acreditar la existencia de ese mismo conflicto, no se introduce en el nuevo texto. La novedad, como les decía, más importante es la consideración de que la mujer siempre es víctima de una situación grave, dramática, y que los poderes públicos, que identifican a la propia sociedad en un Estado democrático, lo que no pueden hacer es aumentar el reproche, establecer punibilidad, establecer penas, que es lo que hacía la legislación anterior, tanto la de 2010 como del año 85, frente a la mujer. Por ello, en ningún supuesto la mujer será objeto de reproche penal. No habrá pena alguna, ni pena privativa de libertad, ni pena de multa, ni siquiera con carácter subsidiario, a diferencia, insisto, de lo que ocurre en la legislación actual. Creo que esta es una novedad muy relevante que me atrevo a calificarla de un auténtico avance histórico. La despenalización del aborto, en los dos supuestos que les he indicado, requiere, y estas son novedades también importantes de la ley, que se realice bajo determinadas condiciones y dentro de unos límites y garantías que quedan detallados, que quedan concretados en la reforma, lo que sirve además y es importante para dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que vayan a participar en el mismo. La reforma mantiene los mismos requisitos generales que existen en la norma actual. El aborto debe ser realizado en todo caso por un médico o bajo su dirección, en centros o establecimientos médicos que reúnan las condiciones adecuadas, que estén acreditados a tal efecto, y respecto a la segunda de las indicaciones, si el embarazo es consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad sexual de la mujer, debe de existir denuncia previa y además debe efectuarse dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Sin embargo, se introducen 4 importantes novedades en relación con la otra indicación, siempre siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional. La primera, que el aborto sea necesario, porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma. La segunda, que el grave peligro que produzca para la mujer suponga un menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero para su salud, tanto física como psíquica. La tercera, que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías, con un informe motivado, emitido con anterioridad por 2 médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer, médicos, esto también es novedad, que habrán de ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto, en su caso, se vaya a producir. Si existe peligro vital para la mujer en un caso de urgencia, lógicamente no será necesario este informe. Y esto es un supuesto importante. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida, entonces lo que se precisa será el informe de un médico sobre la madre, es decir, sobre el riesgo de un daño psíquico a la mujer, más otro informe sobre el feto, de tal forma que quede probada dicha anomalía
que se define conforme a lo establecido por la Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia como aquella que previsible y habitualmente aparezca asociada con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo prenatal. Y el cuarto requisito tiene que ver, a su vez, con el plazo de las 22 primeras semanas de gestación. Aunque el aborto podrá realizarse después, si las anomalías incompatibles con la vida del feto no se hubieran detectado antes con un diagnóstico certero, o cuando exista riesgo vital para la mujer y no sea posible también, dentro de lo clínicamente exigible, la protección de la vida del concebido. En los demás supuestos, quitando estos dos, pasado este límite, lo adecuado será la práctica de un parto inducido, puesto que la Organización Mundial de la Salud establece que a partir de ese momento la vida del concebido ya es susceptible de desarrollarse de forma independiente de la de la madre. Antes de terminar, vicepresidenta, y sin entrar en más detalles que estoy a disposición después de todos los medios, sí quiero decir, corregimos la falta de necesidad de acompañamiento de los padres a las menores a la hora de tomar una decisión tan dramática como es interrumpir el embarazo y que nos parecía una de las carencias más importantes de la ley del 2010. Se regulan situaciones distintas en función de que las mujeres sean mayores de 16 años y menores de 18 o que sean menores de 16, en función también de las otras modificaciones legislativas que hemos introducido, tanto para el consentimiento para tener relaciones sexuales como para la edad para contraer matrimonio. Se regula la información y el asesoramiento sobre sus derechos y posibles ayudas. Por eso reformamos la Ley de Autonomía del Paciente. Se establece la necesidad de que esta información sea efectiva y no en el cumplimiento de un trámite y, además, que participe en la misma un colaborador del sistema público. Se regula la objeción de conciencia, es decir, se posibilita que cualquier profesional pueda abstenerse por razones de conciencia. Aquellos que lo quieran hacer así lo indicarán en su expediente personal a los efectos de ordenación de los servicios médicos, pero hasta el último momento cualquier profesional podrá alegar objeción de conciencia para practicar la interrupción de un embarazo. Y, por último, se modifica la Ley General de Sanidad para promover, por una parte, la disminución de los embarazos imprevistos, la formación afectivo-sexual mediante políticas de formación, de información y de prevención. Y decirles también que modificamos la Ley General de Publicidad para prohibir la publicidad de productos, procedimientos y servicios que tiendan a difundir la práctica del aborto, porque aunque éste quede despenalizado en los supuestos a los que antes he hecho referencia, no puede ni debe ser contemplado como primera opción, no es un producto de consumo y esa información solamente deben facilitarla especialistas. Resumiendo, porque el texto es un texto no extenso en su redacción, pero muy intenso en su contenido, decirles que lo que hoy ha hecho el Consejo de Ministros es, además de dar cumplimiento a un compromiso electoral, además de reponer en nuestra legislación los criterios de interpretación que sobre la interrupción del embarazo estableció hasta en 3 ocasiones el Tribunal Constitucional, es hacer una apuesta clara y decidida por aquello de lo que nos tenemos que sentir todos más orgullosos en un Estado social y democrático de derecho, que es por la protección de los más débiles, por la protección de los más vulnerables, en este caso, por la protección de los concebidos y no nacidos, pero hacerlo desde no solamente el reconocimiento, sino la garantía de los derechos de la mujer. Y en lugar de eludir el conflicto, cuando ambos bienes jurídicos entran en situaciones dramáticas para sus titulares y, por lo tanto, dramáticas también para la sociedad, lo que hace el legislador es resolver directamente esos conflictos, actuando siempre en interés de la mujer. Gracias, vicepresidenta. Pues muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes a todos. Decirles que también en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se han presentado y se han aprobado por el Consejo de Ministros una serie de iniciativas legislativas y normativas en el ámbito del empleo y la seguridad social. Empezaré haciendo un breve análisis del informe que